cómo el Espíritu Santo me enseñó a vivir más cerca de Dios. Hace muchos años, mi vida era como un barco perdido en la tormenta, navegando sin rumbo, atrapado en las olas de la incertidumbre. No sabía quién era ni hacia dónde iba. Había momentos en los que sentía un vacío profundo, una sed que nada en este mundo podía saciar. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa inquietud que te susurra que hay algo más grande, algo eterno. No fue hasta que el Espíritu Santo tocó mi corazón que comencé a entender que mi vida no era un accidente, que había un propósito divino escrito para mí desde antes de la fundación del mundo. Este no es solo mi testimonio, es una invitación para ti que estás escuchando estas palabras ahora mismo. Quiero llevarte de la mano a través de un viaje que no solo cambió mi forma de ver el mundo, sino que transformó mi relación con Dios. No te estoy pidiendo que creas ciegamente, te estoy pidiendo que abras tu corazón por los próximos 80 minutos y permitas que el Espíritu Santo hable directamente a tu alma. Porque como dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto no es una teoría, es una promesa divina. Déjame contarte cómo empezó todo. No fue un relámpago en el cielo ni una voz atronadora desde las nubes. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso. Un susurro, una presencia que no podía ignorar. En este video no solo compartiré mi historia, sino que te mostraré paso a paso cómo el Espíritu Santo puede guiarte a vivir más cerca de Dios, a encontrar paz en medio del caos y a caminar con una confianza que no depende de las circunstancias. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el comienzo de una transformación que cambiará tu vida para siempre. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. El encuentro inicial, la presencia del Espíritu Santo. Nunca olvidaré la primera vez que sentí la presencia del Espíritu Santo. Estaba en un momento de mi vida donde todo parecía desmoronarse. Había perdido mi trabajo, mis relaciones estaban fracturadas y mi fe, si es que podía llamarla así, era más una costumbre que una convicción. Estaba sentado en mi habitación con la Biblia cerrada sobre la mesa, acumulando polvo. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me impulsó a abrirla. No fue un acto heroico, fue un acto de desesperación. Abrí el libro en Romanos 8:26, donde dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En ese momento, algo cambió. No vi ángeles, no escuché coros celestiales, pero sentí una paz que no podía explicar. Era como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad de mi alma. Por primera vez entendí que no estaba solo. El Espíritu Santo estaba allí, intercediendo por mí, sosteniéndome cuando ni siquiera sabía cómo sostenerme a mí mismo. Este encuentro no fue solo un momento aislado, fue el comienzo de una relación. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o una energía cósmica. Es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, que vive en nosotros, que nos guía, que nos consuela. En los días siguientes, comencé a notar pequeños cambios. Empecé a orar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Empecé a leer la Biblia, no como un deber, sino como una carta de amor escrita por mi Creador. Y cada vez que lo hacía, sentía esa presencia nuevamente, como un amigo fiel que nunca me abandonaba. Pero déjame ser honesta, no fue un camino sin obstáculos. Hubo momentos en los que dudé, momentos en los que me pregunté si realmente estaba escuchando al Espíritu o si solo era mi imaginación. Sin embargo, cada vez que volvía a la palabra, cada vez que me rendía en oración, encontraba confirmación. Como dice 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo no solo me mostraba quién era Dios, me mostraba quién era yo en Él, la guía del Espíritu, aprendiendo a escuchar.
Una de las lecciones más poderosas que el Espíritu Santo me enseñó fue cómo escuchar su voz. En un mundo lleno de ruido, donde los medios de comunicación, las noticias y las opiniones de los demás compiten por nuestra atención, escuchar al Espíritu requiere intención. No es algo que sucede por casualidad, es un acto de fe, un ejercicio de humildad. Recuerdo una vez, hace varios años, cuando enfrenté una decisión que cambiaría mi vida. Tenía dos opciones: aceptar un trabajo que prometía estabilidad financiera, pero que me alejaba de mi propósito, o seguir un camino incierto que sentía que Dios había puesto en mi corazón. Estaba confundida, asustada, atrapada en un torbellino de pensamientos. Fue entonces cuando recordé Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Decidí apartar un tiempo para orar y ayunar, pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara. Durante esos días de búsqueda no recibí una respuesta inmediata, pero poco a poco comencé a notar señales. Una conversación con un amigo, un versículo que parecía saltar de la página, una paz inexplicable cuando pensaba en una de las opciones. El Espíritu Santo no siempre habla con palabras audibles, a veces habla a través de la paz, a través de la convicción, a través de las circunstancias. Aprendí que escuchar su voz no se trata de esperar una revelación espectacular, sino de cultivar una relación diaria con Él. En la historia bíblica vemos cómo el Espíritu guió a los apóstoles en momentos cruciales. En Hechos 16, 6, 7, leemos que Pablo y sus compañeros fueron prohibidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y que el Espíritu no se lo permitió cuando intentaron ir a Bitinia. Esto me enseñó que el Espíritu no solo nos dice a dónde ir, sino también a dónde no ir. Su guía es precisa, personal, perfecta. El poder transformador viviendo en el Espíritu. A medida que mi relación con el Espíritu Santo crecía, comencé a ver cambios profundos en mi vida. No solo en mis decisiones, sino en mi carácter. Donde antes había ira, ahora había paciencia. Donde había miedo, ahora había fe. Donde había egoísmo, ahora había amor. Gálatas 5, 22, 23 describe esto perfectamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos no son atributos que podemos fabricar por nuestra cuenta, son el resultado de permitir que el Espíritu obre en nosotros. Uno de los cambios más significativos fue en mi forma de tratar a los demás. Antes veía a las personas a través de un lente de juicio. Si alguien me hería, mi primera reacción era defenderme o alejarme. Pero el Espíritu Santo comenzó a mostrarme el corazón de Dios por las personas. Me llevó a Mateo 22:39, donde Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no era solo un mandamiento, era una invitación a vivir de una manera que reflejara el amor de Dios. Recuerdo una situación específica en la que alguien me había traicionado. Mi instinto era guardar rencor, pero cada vez que oraba sentía una convicción suave pero firme. Perdona, como yo te he perdonado. No fue fácil, pero cuando obedecí, experimenté una libertad que no puedo describir. El Espíritu Santo no solo me dio la fuerza para perdonar, me dio el deseo de hacerlo. Este es el poder transformador del Espíritu. No solo cambia lo que hacemos, sino quiénes somos. Los dones del Espíritu, caminando en poder. El Espíritu Santo no solo transforma nuestro carácter, también nos equipa para cumplir el propósito de Dios. En 1 Corintios 12, 4, 11 se nos habla de los dones del Espíritu: sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación. Estos dones no son para nuestro beneficio personal, son para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. En mi propio caminar, descubrí que el Espíritu me había dado dones que ni siquiera sabía que tenía. Uno de ellos fue el don de enseñanza. Nunca me consideré un orador, pero cuando comencé a compartir lo que Dios había hecho en mi vida, las palabras fluían de una manera que no podía explicar. Personas que escuchaban mis palabras venían a mí, diciéndome que habían sentido la presencia de Dios.
Esto no era por mi habilidad, era el Espíritu Santo obrando a través de mí. Una de las experiencias más impactantes fue cuando oré por una amiga que estaba enferma. No soy médico, no tengo entrenamiento en sanidad, pero en ese momento sentí una unción, una certeza de que Dios quería obrar. Oré con fe y días después ella me llamó para decirme que estaba completamente sana. Esto no fue un milagro por mi poder, fue el Espíritu Santo quien, como dice Hechos 1:8, nos da poder para ser testigos de Cristo. Los desafíos, permaneciendo en el Espíritu. No quiero darte la impresión de que vivir guiado por el Espíritu es un camino sin dificultades. Hubo momentos en los que me sentí seco espiritualmente, momentos en los que no sentía la presencia de Dios. En esos momentos, el enemigo intentaba susurrarme mentiras. No eres lo suficientemente bueno, Dios te ha abandonado. Pero el Espíritu Santo siempre me llevaba de vuelta a la verdad. En Efesios 6:17 se nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra se convirtió en mi ancla. Cada vez que leía las Escrituras, encontraba promesas que me sostenían. Una de mis favoritas es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Estas palabras no eran solo letras en una página. Eran la voz del Espíritu, recordándome que Dios nunca me dejaría. También aprendí la importancia de la comunidad. El Espíritu Santo no nos llama a caminar solos. En Hebreos 10:25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos. Encontrar una iglesia donde el Espíritu de Dios se moviera libremente fue clave para mi crecimiento. Allí encontré mentores, amigos, personas que me animaban a seguir adelante. Conclusión, una invitación a vivir más cerca de Dios. Han pasado muchos años desde aquel primer encuentro con el Espíritu Santo, pero mi pasión por vivir cerca de Dios solo ha crecido. Mi vida no es perfecta, pero es plena. He aprendido que vivir guiado por el Espíritu no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. No se trata de ser perfecto, sino de ser obediente. No se trata de evitar las tormentas, sino de caminar sobre las aguas con Jesús. Hoy te invito a dar un paso. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que ser un teólogo o un santo. Solo tienes que decir, Espíritu Santo, guíame. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. El Espíritu Santo está esperando, listo para llevarte a una vida más profunda, más rica, más cerca de Dios. Así que aquí está mi desafío para ti. Aparta un tiempo hoy para orar. Abre tu Biblia. Pídele al Espíritu que te hable y luego escucha. Puede que no sientas nada al principio, pero sigue buscando, porque cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en tu vida no hay vuelta atrás, tu vida nunca será la misma.